Para explicar en qué consiste el análisis de gráficas, voy a utilizar los dos ejemplos que aparecen a continuación. Bueno, en la pantalla solo se puede ver uno por el momento. Sin embargo, voy a trabajar con dos ejemplos. Con respecto a la parte teórica, todo se encuentra en la guía número 3. Así que nada más le dan una leída en caso de que tuvieran algún tipo de dudas con lo que son los conceptos. Sin embargo, aquí los voy a ir explicando conforme voy resolviendo cada uno de las preguntas de estos ejercicios que voy a utilizar como ejemplo. Ok, en esto tenemos una gráfica de una función en la cual se nos está pidiendo en primer lugar el dominio de la función. Recuerden que el dominio corresponde al conjunto de las preimágenes, donde las preimágenes son los elementos que se ubican en el eje X, o más bien que están representados numéricamente en el eje X, que es el eje horizontal. Por lo tanto, cuando se está preguntando cuál es el dominio de una función, lo que se está preguntando es dónde comienza la función con respecto al eje X y dónde termina. Entonces, en este caso, vean que la función comenzaría aquí y continúa hasta esta flecha que es el infinito. Entonces, la función está iniciando ¿en qué número del eje X? En el 1. Vean que para este punto tenemos las dos coordenadas. En el eje X está en 1 y en el eje Y está en 3. Sin embargo, el dominio es exclusivamente el eje X, por lo tanto no se usa el 3, sino que se usa este 1. Eso quiere decir que comienza en el 1. ¿Y hasta dónde se extiende? Sigue a la derecha hasta esta flecha que significa el infinito. Cuando el infinito es hacia la derecha, es un infinito positivo. Entonces, sabemos que es desde el 1 hasta el infinito positivo, pero no se puede dejar así. Hay que agregar los corchetes que van a indicar si esos números pertenecen o no a la función. Cuando en una función tenemos un círculo como este que viene sin rellenar, un punto sin rellenar, eso significa que no es parte de la función. Es decir, la función comienza en el 1, pero el 1 en sí no es parte de la función. Pueden verlo como que si esto fuera eh, el poste de una tapia o de una cerca, o como lo quieran ver. El lote podría llegar hasta ahí, pero si el poste es del vecino, entonces aunque el lote llegue hasta ahí, el poste no pertenece al lote del que se está hablando. Es la misma lógica. Entonces, ese 1 va a ir abierto. Con los corchetes, básicamente, son paréntesis cuadrados y si apunta el número, por ejemplo, si yo lo tuviera de esta manera en el caso que estábamos haciendo, quiere decir que el 1 sí forma parte del conjunto. Ya si lo dejamos apuntando en la dirección contraria, que es lo que hice aquí, quiere decir que no forma parte. ¿Cuándo se coloca en la dirección contraria? Como aquí. Solo en dos casos. Solo se tiene que colocar apuntando en el lado contrario del número si hay un punto sin rellenar como este o si es el infinito. Los infinitos siempre van abiertos. Y eso sería lo que corresponde al dominio. Entonces, el dominio lo que significa es en dónde existe la función para el eje X. Entonces, dónde inicia de izquierda a derecha y dónde termina. En este caso no termina nunca, por eso es el infinito. La siguiente pregunta es el ámbito de la función. El ámbito de la función es básicamente lo mismo, nada más que en este caso es de abajo a arriba, porque el ámbito corresponde al eje Y. Entonces, de abajo, lo más abajo que tenemos es esta flecha, que está indicando el infinito. Ven que aquí va a seguir bajando cada vez más. Entonces, lo más abajo que llega es el infinito. Como es un infinito hacia abajo, es el negativo. Y el infinito siempre va a ir abierto. Ahora, ¿hasta dónde sube la función? Lo más alto que llegue es aquí, que está alineado con el 3. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque este punto no cuenta, entonces normalmente lo colocaríamos abierto. Pero hay un detalle, aquí hay otro punto que cuenta. De hecho, toda esta línea sí cuenta. Entonces, en este caso sí lo vamos a colocar cerrado. La única forma de que vaya abierto es de que lo único que existe en esa altura es un punto abierto. Por ejemplo, en el caso del dominio, lo único que estaba alineado con el 1 era el punto abierto. Sin embargo, ya para el ámbito, lo que está alineado con el 3 son varios puntos. De hecho, todos los números entre el 1 y el 4 tienen altura 3. Por lo tanto, sí forman parte de la función y tendría que ir cerrado. El siguiente corresponde a una preimagen de 3. Esto es lo mismo, la misma lógica que hablábamos en el video anterior.
En la guía número 2 era sobre determinar imágenes o preimágenes. Lo importante es identificar el número que se les dio y si es una X o es una Y. Como aquí les piden una preimagen, el 3 tiene que ser lo contrario. Y lo contrario de una preimagen es una imagen. Eso quiere decir que este 3 es una Y. Por lo tanto, nos vamos a ubicar en el 3 del eje Y, es decir, en este 3. Recuerden que aquí también hay un 3. Obviamente, aunque aquí no venga anotado, se puede trabajar con el 3 que hay aquí. Aquí también va a haber un 2. Entonces, que no se anoten no quiere decir que no existen. Ahora bien, dice una preimagen de 3's, entonces nos ubicamos en el 3 que es una Y. Y aquí hay que tener mucho cuidado. No se puede usar el 1 porque el 1 no cuenta, porque está abierto. Sin embargo, podemos usar el 4. Pero esta pregunta en realidad tiene un montón de respuestas diferentes. Podemos usar el 4, que es el que venía marcado, pero si vemos el 3, ¿qué altura tiene el 3? También tiene una altura de 3. También llega hasta el 3, lo mismo el 2. Si quieren usar 1.1, cualquier número entre 1 y 4, incluido con decimales, va a ser una respuesta correcta. Incluso, excepto el 1. Entonces, cualquier número que quieran escribir, si escriben 1.5, 2, 2.3, 3, 3,5, 4, cualquiera estaría bien. Ya si escriben más de 4 estaría incorrecto porque ella va bajando. Pero cualquiera que llegue a la altura 3 sería una respuesta correcta. El siguiente es básicamente lo mismo, un cálculo de imagen o preimagen. En este caso es la imagen de 2. Si les piden la imagen de 2, el 2 es una preimagen y las preimágenes son X. Entonces, en este caso nos vamos a ubicar en donde está el 2 en el eje X, que sería aquí. ¿Y hasta dónde sube? Sube hasta el 3. Y eso sería todo. Recordar que aquí también existe un 2, nada más que en el que vamos a trabajar es en el del eje X, porque este 2 que nos dieron era una X. En todo caso, el 2 de la X sube hasta 3, que sería la respuesta correcta. Luego, las intersecciones con el eje X. En esto hay dos tipos de preguntas. Les pueden preguntar cuántas hay, o si les piden las intersecciones como aquí, sería indicar los pares ordenados. En este caso, aquí tenemos el eje X y la función, que es esta, está intersecando en un único punto, este de aquí. Entonces, si la pregunta fuera ¿cuántas intersecciones tiene? La respuesta sería una, pero como aquí pide las intersecciones, entonces la vamos a anotar. Y este punto de izquierda a derecha se ubica en 5. Y la altura, vean que está sobre el eje, eso quiere decir que es 0. De hecho, para los que les cuesta un poco lo de las coordenadas, en específico con las intersecciones siempre van a llevar un 0. El 0 va a ir en la coordenada opuesta del eje con el cual está la intersección. En este caso era una intersección con el eje X lo que se solicita, por lo tanto la Y, que es el segundo número, es un 0. En este otro, como es una intersección con el eje Y, yo sé que obligatoriamente tiene que empezar con un 0. Entonces las intersecciones con los ejes siempre van a llevar ceros en la coordenada contraria. Ahora, viendo aquí la intersección con el eje Y, en realidad en esto, aunque dije que tenía que empezar con 0, esto sería el caso de si tuviera, pero si observamos esta gráfica donde comienza en el 1. Entonces nunca cortó el eje Y. Por lo tanto, en este caso más bien, en vez de empezar con 0, no existía. Pero si existiera, siempre va a comenzar con el 0. ¿Por qué no existe aquí? Porque está empezando después del eje Y, nunca lo atraviesa. Cuando no existe, pueden escribir con palabras no existe, o pueden hacer el símbolo de no existe, que es una Y al revés tachada. Luego, el intervalo donde la función crece. Ok, el crecimiento de crecimiento lo habríamos visto de la siguiente manera. Siempre vamos a visualizar la gráfica de izquierda a derecha. Vean que aquí, donde comienza, podemos visualizarlo como un movimiento de izquierda a derecha. Desde aquí hasta este punto, no sube ni baja. Eso se llama ser constante. Entonces, aquí no lo pide, pero si les pidieran un intervalo donde la función es constante, diríamos que del 1 al 4. Aquí, del 4 en adelante, ya comienza a bajar. Eso es decrecer. Y como vimos nada más, es constante y luego decrece. Entonces, intervalo donde la función crece, en este caso no existe. Y luego, tendríamos que ubicar un intervalo donde la función decrece. Ese sí lo tenemos. Vean que en el 4 comenzaba a decrecer. ¿Y dónde deja de bajar? Nunca deja de bajar, entonces hasta el infinito. Y como es a la derecha, para efectos de crece y decrece, crecimiento y decrecimiento, o al igual que para el dominio, es de izquierda a derecha.
Entonces se analiza con respecto al eje X, no con el Y. Ok, el infinito siempre va a ir abierto. Y para efectos del 4, pueden colocarlo abierto o cerrado, como ustedes prefieran. ¿Por qué es como sea? Porque si tenemos una montaña y ustedes la van a cruzar o escalar y luego bajar por el otro lado, como quieran verlo, en el momento que llegan a la cúspide, están subiendo o están bajando. Todo depende de perspectiva. Entonces, lo mismo aplica aquí. En esto que vamos constante, en este punto, cuando llegó al límite, o a la separación o la unión entre lo que era constante y lo que es decreciente, en ese punto está constante o está bajando. Cualquiera de los dos, depende de perspectiva. Por eso es que si quieren lo pueden colocar cerrado o si quieren lo pueden colocar abierto y no habría ninguna diferencia. Y este sería un ejemplo de lo que tienen que hacer en la práctica. Vamos a hacer otro más en caso de que aún tengan dudas y también para trabajar con una gráfica un poco distinta. Veamos en este caso entonces. El dominio de la función, dijimos que el dominio se analiza en el eje X, es decir, horizontalmente, y corresponde a ver dónde comienza la función, que de izquierda a derecha comienza en este punto, avanza todo esto y hasta el infinito. Entonces, el dominio corresponde a, aquí mucho cuidado, no hay que usar este 5, porque estamos con dominio, es solo con el eje X. Y aquí, en donde se cruzan, se llama el origen y las coordenadas son 0,0. Por lo tanto, está comenzando en el 0. Ahora este punto no está sin rellenar, por lo tanto incluye, sería el 0 cerrado, y va hasta el infinito positivo. Y el infinito siempre va a ir abierto. El ámbito es de abajo a arriba. Vean que lo más abajo que llega a la función es hasta aquí. Y lo más alto que sube, no se engañen, algunos creerían que es hasta aquí arriba. Pero ¿qué significa esta flecha? Que va a seguir subiendo. Y nunca va a terminar. Entonces lo más alto que llega es el infinito positivo. Entonces, en este caso, lo más abajo que llega, como estamos en ámbito, nos fijamos es en el eje Y. Es menos 2. Lo mismo, ese punto no está sin rellenar, por lo tanto va a ir cerrado. Y lo más arriba que llega va a ser hasta el infinito positivo. Y ese sería el ámbito. Ahora, una preimagen de 5. Como es una preimagen, lo que nos piden, esto es una imagen, es decir, esta es la Y. Nos ubicamos en el Y. Y aquí tenemos varias respuestas. Podemos usar el 0. O hasta el 3. Cualquier número que quieran usar entre el 0 y el 3 va a estar correcto porque todos esos están a la misma altura, a la altura de 5. En este caso voy a usar el 1 que estaría por aquí y también está subiendo hasta el 5, pero pueden usar cualquier número entre 0 y 3. El 0 esta vez también lo pueden usar porque aquí está relleno, entonces no hay que dejarlo por fuera. En este caso, como les dije, voy a usar el 1, pero si alguien escribe el 0, el 1, 2 o 3 estaría bueno, o cualquier número en medio de eso con decimales también. Sin embargo, casi nadie creo que usa decimales para esto. Luego, la imagen de 5. Este 5, como nos piden la imagen, es más bien la preimagen, es una X. Entonces nos vamos a ubicar en el eje X y el 5 es este. Vean que es una intersección, entonces sería en 5 para el eje X y 0 de altura. El 0 es la altura porque no está ni arriba abajo, está sobre el eje, eso quiere decir que es 0. Luego una intersección con el eje X, de hecho ya la acabábamos de sacar, era de casualidad esta misma. Hay otra que está aquí, pero esa no la podemos usar, ya les voy a decir por qué. Porque para poder utilizarla necesitamos las coordenadas exactas y sabemos que esta intersección está entre 3 y 4, pero no sabemos exactamente en qué número. Podría ser 3.6, 3.7, 3.8, 9, no sabemos. Entonces esa no se puede utilizar. Tendríamos que utilizar esta del 5, que es la única en la que hay información. Luego la intersección con el eje Y, esa la tenemos aquí. En este caso sí existe, la cual se ubica en 0 en el eje X y en 5 en el eje Y. Recuerden que las intersecciones siempre van a llevar un 0 en el contrario del que les están pidiendo. Como aquí es intersección con X, el 0 va en Y. Como aquí es intersección con Y, el 0 va en X. Intervalo donde la función crece. En este caso sí tenemos un intervalo donde la función va a crecer. Vean que si estamos ubicados en el 4, aquí en el 4 comienza a subir. Entonces esa sería nuestra respuesta. Crece desde el 4 y no termina de crecer nunca. Entonces hasta el infinito positivo. Aquí no es necesario usarlo completo. Si ustedes quieren pueden decir que del 4 al 5 y eso estaría correcto porque del 4 al 5 va subiendo. Sin embargo, yo suelo utilizar el intervalo completo.
Y el 4 lo pueden dejar abierto o cerrado. Cualquiera de los dos es correcto en este caso. Intervalo donde la función decrece. Ok, aquí es constante. Y aquí en el 3 comienza a decrecer. Estaría bajando del 3 y termina de bajar en el 4. Entonces nuestro intervalo sería del 3 hasta el 4. Y esta va a dejar el 4 abierto. Pero lo pueden colocar también cerrado y no habría ningún problema. Luego aquí tenemos los extremos, el máximo y el mínimo. Estos les puse en asterisco porque no siempre existen. Veamos, ¿qué es el máximo y el mínimo? El máximo es el punto más alto de una función y el mínimo es el más bajo. Para que existan tiene que haber un único punto a esa altura. Si hay dos puntos a la misma altura, no existiría máximo en ese caso, si es la altura máxima de la que hablamos. Veamos aquí, en este caso, el máximo, si vemos esta función, sube hasta el infinito. Eso quiere decir que nunca va a haber un punto más alto que otro, o más bien que siempre va a haber un punto que es más alto que otro. Por lo tanto, no existiría en este caso. Entonces, cuando tenemos una función que sube o baja hasta el infinito, no existiría ya sea el máximo o el mínimo. El mínimo en este caso sí tenemos. Vean que la función alcanzó este punto mínimo y luego comenzó a subir de nuevo. Este es el punto más bajo de la función. Entonces, para este caso sí tenemos. Como es un punto, entonces va entre paréntesis, ¿verdad? En su forma de par ordenado. Y las coordenadas siempre son el x primero. En x está en 4 y en el y está en menos 2. Por lo tanto, es 4, menos 2. Y eso sería entonces el procedimiento a seguir. Estos ejemplos son bastante similares a los de la guía, entonces no creo que deberían tener demasiados problemas para poder pasar de ver el video a poder resolver correctamente los ejercicios que ahí aparecen. En todo caso, eso sería entonces el tema de la semana número 3.